Bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Espacios con Encanto. Hoy vamos a descubrir una casa que está en el centro de Ayamonte, está en la calle Huelva, y la verdad es que nos vamos a sorprender porque las casas de Ayamonte, las del centro, son preciosidades y sobre todo pues cuando las reforman un poco y amplían un poco los espacios, pues quedan preciosas. Bueno, pues vamos a descubrir esta casa. Vamos a hablar con Paloma Ogallar, que es arquitecta y es la que se ha encargado de este proyecto. ¿Se puede? Adelante. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame, Paloma, ¿por qué has elegido esta casa? Pues he elegido enseñarte esta casa entre todos los proyectos que tengo porque me parece muy interesante la recuperación del patrimonio, enseñar el patrimonio que tenemos en Ayamonte y la recuperación de este. Ayamonte es una localidad que tiene mucha vida, tiene un casco histórico precioso, pero tiene mucha vivienda antigua que necesita ser rehabilitada. Entonces, últimamente parece que hay cierta corriente, cierto interés por la rehabilitación y la puesta en valor de estas viviendas, de este tipo de viviendas. La verdad es que son casas muy amplias, son edificios amplios, e imagino que con las nuevas remodelaciones que hacéis vosotros, pues se crean espacios más abiertos. A lo mejor su estructura antigua eran las habitaciones más pequeñas. No sé cómo eran las habitaciones en los edificios antiguos de Ayamonte. Sí, la tipología de estas viviendas son viviendas unifamiliares, entre medianeras, que las llamamos, en manzanas cerradas, están construidas con muros de carga, bien de tierra, de piedra, a veces en adobe, depende de la capacidad que tenía el propietario para darle más o menos calidad. Y estos muros de piedra estos muros de carga son muros muy anchos, paralelos a fachadas, que están trabados entre sí y a veces casi toda la manzana tienen los muros arriostrados unos a otros. Normalmente son viviendas muy altas en techos y el hecho de ser con muros de carga nos hace que aparezcan unas escaleras siempre con mucha pendiente. Bueno, pues perdona, la que me estabas preguntando, que sí, la tipología antes, sabemos todos que pasábamos de una habitación a otra habitación, que había distintos usos, que a veces las casas se iban ampliando en función de las necesidades, y en la reforma actual pues se ha adaptado a las necesidades actuales, con los acabados actuales, las necesidades y las prioridades del propietario. Entonces vamos a ver que han aparecido espacios muchísimo más amplios de los que tienen una casa convencional de este tipo. Pues vamos a verla. Pues estamos muy interesados porque Paloma Ogallar nos cuente la historia de esta casa. Esta casa, según la documentación catastral que tenemos, se ejecutó en 1918 por Ignacio Martín Navarro, que era un consignatario de buques de la época. La familia la vivió hasta la mitad de los años 50, que la compró un amigo suyo, que era Trinidad González Reyes, que el primer propietario estaba la planta baja y esta primera planta que vamos a ver. La distribución era diferente, ahora os la iré explicando en esa época. Y luego, cuando la compraron en los años 50, pues hubo una ampliación en la planta alta y una reforma en el patio y en algunos de los acabados. Se hizo esta escalera que estamos viendo aquí a nuestra espalda, y
Las escaleras que son de mármol blanco y de mármol negro. Las escaleras son efectivamente de mármol blanco y de mármol negro, que se han respetado en esta última reforma que se ha hecho, se han respetado las escaleras que había de la época. Pues háblanos de esta habitación que vemos aquí. La verdad es que gusta mucho ver estos espacios con estos techos tan altos, con esos balcones tan grandes. La verdad que sorprende mucho porque las casas, como son calles estrechas, pues te da la sensación de que son pequeñas y luego, sin embargo, tienen espacios muy grandes, ¿no? Luego te sorprende. Bueno, y también está un poquito el truco nuestro, la profesionalidad nuestra. Las casas, cuando nos las encontramos inicialmente, tienen habitaciones, muchas habitaciones, espacios bastante más pequeños, partiendo de que tenemos la suerte de que los techos son muy altos y entonces los huecos son muy grandes, y con toda la luz que tenemos aquí, eso nos permite que además al ponerla en acabados blancos, nos permite que haya una sensación de luminosidad y de espacios grandes muy interesante. Cuando te encontraste con este proyecto, ¿qué es lo que te pidió el propietario? Pues el propietario tenía muy claro el tipo de vivienda que quería. Él tenía otra vivienda similar, esta es su segunda residencia, tenía otra vivienda similar donde él vive, y venía con las ideas bastante claras. Quería espacios amplios, quería espacios comunicados, una casa que fuera fácil de vivir, con mucha luz, y la verdad que desde el inicio de nuestras primeras conversaciones estuvimos muy claros los dos lo que él buscaba. ¿Qué es lo que tuviste que hacer en esta casa? Pues en esta casa empezamos pensando que iba a ser una reformita y luego, pues, ya que estamos, se fue complicando y se han ido reformando muchísimas más cosas que inicialmente se habían planteado. Este forjado nos lo encontramos en unas condiciones regulares, entonces hubo que echarle una losa, hubo que sustituirlo. En la casa tenía unos pavimentos que eran bastante interesantes, pero que no se han podido, hidráulicos, pero que no se han podido conservar. Sí lo hemos conservado en algunas de las paredes porque se han quitado a mano, pero como hubo que hacer el refuerzo de los forjados, nos vimos obligados a quitarlos, a levantarlos, ¿no? Con todo el dolor de nuestro corazón. Luego se ha abierto este hueco, se ha colocado una viga de carga. Bueno, son temas estructurales que es posible hacerlo siempre con técnicos, y esto nos ha dado la posibilidad de tener este espacio tan abierto. El suelo es madera, ¿no? ¿O tarima? El suelo es una tarima flotante en color blanco, porque el propietario así lo quería, así lo requería, como te decía. Pues me está contando Paloma que esta chimenea se ha conservado y con su mármol original, ¿no? Sí, así es. Hay bastantes elementos que se han conservado en esta vivienda. Una de ellas es la chimenea con el mármol, otra es las escaleras que hemos estado viendo antes con el mármol blanco y negro. La carpintería de madera se ha conservado en casi toda la vivienda. El cierre que hemos podido ver en fachada también se ha tratado y se ha conservado. Y un elemento que a mí me gusta mucho son las vidrieras. Las vidrieras eran de plomo y cristal, con una carpintería en madera que estaba destrozada, y entonces se han desmontado y se han metido las vidrieras dentro de la carpintería nueva de PVC, que tiene doble vidrio. Entre los dos vidrios se han puesto las vidrieras. Claro, así aíslan más tanto de la temperatura como del ruido. Claro, porque en una reforma de este tipo, al final, lo que tenemos que hacer, aparte de que en lo estético nos guste, es que todo nos dé confort, y el confort actualmente, pues los aislamientos y la carpintería y las instalaciones, son imprescindibles. Entonces, la carpintería de madera que había en este caso no se podía conservar porque se había mojado, había pasado mucho tiempo, no había tenido mantenimiento y estaba muy deteriorada, y con mucho mimo, con mucho cuidado, los vidrios sí se han conseguido salvar. Pues la verdad que se aprecian el volumen de los muros, ¿verdad?,
que es algo muy característico de estas casas, de estas viviendas, y que lo que hace es que protege mucho, que aísla mucho de las altas temperaturas, tanto en invierno como en verano. Sí, como te decía antes, la tipología de estas viviendas, que son viviendas unifamiliares con muros de carga. Los muros son paralelos a fachadas y en esta en concreto son muros casi de 80 centímetros. Están hechos de piedra mayoritariamente y de tierra, y tienen muy buen aislamiento, trabajan con muy buen aislamiento. En verano es una casa bastante fresquita, en invierno es una casa bastante acogedora. Aquí, por ejemplo, ¿qué hiciste en la cocina? Pues este fue un espacio, esto era una habitación normal, tuvimos que traer aquí todas las instalaciones, las convertimos bueno, era cocina también, y daba al patio que vamos a pasar ahora. Se amplió el acceso al patio y se renovó, se abrió esta ventana y se renovó por completo, bueno, todas las instalaciones como toda la casa. O sea que aquí no tenía ventana. Había una ventana, a ver, hasta abajo, ahora que recuerdo, había una ventana completa y había una cocina antigua. Pues vamos al patio. Pasamos al patio. Cuéntanos qué opina Ignacio, el propietario, sobre toda esta reforma, qué impresiones tiene, si la está disfrutando. Cuéntame un poco. Bueno, me encantaría que Ignacio estuviera aquí. Él está encantado con su casa. Él la ha disfrutado durante el verano y viene cada vez que puede. Él vive fuera y esta es su segunda residencia, pero me consta que se la enseña a todo el mundo, está súper orgulloso de su casa, que es para estarlo. ¿Qué es lo que a él más le gusta? A él le gustan muchas cosas, le gusta, estábamos hablando antes de los acabados, del espacio, de la luz, le encanta la capilla, le encanta la cantidad de detalles que tiene, porque además es una persona con mucho gusto y los acabados, por ejemplo, sí los he elegido yo, pero la decoración la ha elegido él y él ha seleccionado la decoración. Hay parte que es nueva, que son mobiliario nuevo, parte que es de anticuario, parte que se la compraron en el Rastro de Madrid, y es una persona, o sea, muy detallista. Muy detallista. Pues háblanos de esta terracita que tenemos aquí, con la piscina. La piscina, esto es nuevo, cuéntame qué había y qué es lo que habéis respetado. Pues el patio es otro elemento muy interesante en la casa, en el que hay distintos detalles que se han respetado. Por ejemplo, la fuente, que con los azulejos de mensaque, está aquí construida desde el inicio de la vivienda y se ha mantenido, se le ha dado agua, se le ha puesto una nueva instalación de agua y se ha dejado ahí como hito, ¿no?, marcando un poco el patio, presidiendo el patio. Por otro lado está la capilla o el oratorio, que se ha rehabilitado por completo, las hornacinas, vemos arriba, ¿sabes? Se han arreglado las fisuras que había, se cambió el forjadito. ¿Y la piscina qué? La piscina, pues la piscina fue una ocurrencia de un día de visita de obra, que él había venido el fin de semana y teníamos esto abierto porque la losa del patio estaba en malas condiciones, entonces había que sanearla. Teníamos toda esa zona picada y él inicialmente, una de sus ideas era haber hecho una piscina en la terraza de arriba, que después visitaremos, pero ahí no se podía porque había que hacer un refuerzo de estructura importante. Entonces, en la conversación, hablando, pues se nos ocurrió así sobre la marcha, digo, Ignacio, si quieres, ahora que tenemos el patio abierto, es el momento de hacer la piscina. Y bueno, fue una decisión así, un poco sobre la marcha, y aquí está la piscina. Por otro lado, tenemos aquí desde el patio acceso al semisótano, que abajo hay un par de habitaciones. Ahora mismo están en bruto, están sin terminar, y que tienen salida, curiosamente, a la calle Peligros, que es la calle, esta casa hace esquina, es la segunda fachada de la vivienda. Estamos en la suite principal y aquí sí que es verdad que se ve la amplitud de los espacios y esta distribución que lo hace pues como una casa moderna de hoy, en una casa antigua,
que según nos comenta pues un familiar que ha venido a abrir la casa, pues que cuando la vieron, cuando la compró Ignacio, que aquello era, bueno, humedades por todas partes, no se le veía el potencial tan grande que tenía. Claro, la vivienda ya llevaba muchos años sin mantenimiento y sin ser vivida, y entonces pues tenía como estas casas antiguas cuando no se mantienen. Había fisuras, había muchas manchas de humedad, el agua de lluvia había calado, los espacios eran muy pequeños, bastante más pequeños, porque se comunicaban todos, daban paso unos a otros, se comunicaban entre ellos, los huecos eran bastante más chicos. Entonces, a pesar de ser una casa preciosa, pues entraba y bueno, ella decía que le echaba un poco para atrás, le daba un poco de miedo, pero desde el inicio se veía que era una casa con muchísimas posibilidades. Pues cuéntanos la habitación, ¿qué es lo que habéis hecho? Pues en la habitación se han unido los espacios que aquí había. El hueco este que existía es el mismo, o sea, el mismo tamaño de hueco que se da paso a la terraza, una terraza preciosa que vamos a ver ahora después, y se han ampliado los accesos hacia lo que era el cuarto de baño. Vamos a ir se a cambió el forjado, sí. Aquí hubo un cambio de forjado, nos tuvimos que adaptar a las alturas de la vivienda, porque la vivienda va subiendo en planta baja. No lo he dicho, pero hay distintas alturas en un salón, en el vestíbulo y en la cocina. Pues aquí también ocurre, ¿no? Entonces tenemos aquí el baño, el vestidor y el baño abierto, muy amplio, que da acceso a una terraza de servicio. Pues la verdad que la casa está súper bien ubicada, estamos en la calle Huelva, se ve prácticamente la Plaza de la Laguna, que queda a 2 pasos, estamos muy cerquita de la calle Cristóbal Colón. La verdad que está en una ubicación, las casas del centro, lo encantador que tienen es que están en pleno corazón de Ayamonte. Así es, el casco histórico nuestro está muy bien situado porque está en el centro. Además tenemos una zona tan comercial que tenemos todo a mano, y luego hay mucha vivienda, que algunas en zonas peatonales, otras en zonas semipeatonales. En este caso está en esta esquina de la calle Real o la calle Cristóbal Colón, la calle Huelva, la calle Peligro, y aquí a 2 pasos de la laguna. Cuéntame qué hiciste aquí en la terraza. Pues la terraza está, bueno, hemos cambiado los revestimientos, pero está tal cual estaba se hizo en los años 50, en el primer traspaso que hubo de vivienda, ¿no? La primera compra que hubo de vivienda. Cuando Ignacio la compró ya tenía este tamaño, estos huecos se han mantenido. Aquí había este banco, era una especie de jardinera que no se pudo conservar porque el hierro estaba en muy malas condiciones, lo intentamos pero no fue posible, aunque sí se conservó parte de los hierros en esta pieza en horizontal que hay en estos arcos. Los arcos se mantienen, y la pieza en horizontal, como el pretil era muy bajito, pues por seguridad se colocó la barandilla de la jardinera. ¿Qué sensación te da, Paloma, cuando rehabilitas una casa? Porque yo imagino que tendrás una idea al principio. Yo imagino que los arquitectos tenéis que echarle mucha imaginación para ver cómo pueden quedar las cosas, pero cuéntame cómo ha sido ese proceso, de cómo tú lo imaginabas a luego los resultados. Bueno, yo cuando me encuentro un cliente, sea el tipo de vivienda que sea, lo primero que hago es dejarlo hablar mucho. Yo lo dejo hablar, le pregunto cuáles son sus necesidades, cuál es el tipo de arquitectura que le gusta, qué es lo que le espera, cuáles son los acabados que le gustan. Le voy, según él o ella me van diciendo, les voy un poco dando ideas, les voy aconsejando, de manera que al final la casa, a quien realmente le tiene que gustar es al propietario, el que se tiene que sentir a gusto es el propietario. Hay propietarios que son muy fáciles y se dejan aconsejar e influenciar por los arquitectos,
que para eso somos los profesionales. Hay otros propietarios que vienen con su idea y quieren su idea, y es muy difícil hacerles ver que una pequeña modificación puede ser mejor, porque a lo mejor va a tener más luz, o porque va a quedar un espacio más amplio, o porque dará menos problemas técnicos a la hora de la ejecución. Entonces, yo siempre intento practicar la empatía y ponerme en la piel del propietario. Pero tú, cuando ves la casa, son las ideas que a ti te vienen, que tú las comentas con ellos, porque tú tienes otra visión diferente de la que podamos tener las personas que no tenemos conocimiento sobre arquitectura. Para mí es muy fácil entrar en un inmueble que, como decía antes, como hablábamos antes, está en pésimas condiciones y que apenas la gente se imagina nada, y verlo reformado. Para mí, yo enseguida digo, bueno, este tabique iría abajo, este iría abajo, yo aquí cambiaría los usos, la cocina iría en esta parte, y la zona privada en esta, la zona pública, los dormitorios en esta otra. Me fijo siempre mucho en la orientación, la situación de la vivienda, las condiciones de habitabilidad que tiene, que siempre hay que mejorarlas. Y ¿sabes? Entonces, en todo ese cóctel, al final nuestro trabajo es que de ese cóctel de características y de necesidades, pues termine surgiendo una vivienda, o el edificio, ¿sabes? O un local, o un bar, o lo que el cliente necesite, y que sea diferente, ¿no? Es muy importante que los clientes confíen en los técnicos, que se dejen aconsejar, que normalmente nosotros tenemos unas ideas, un abanico muy amplio de conocimientos, y aunque nos guste un estilo de arquitectura más que otro, o practiquemos uno más que otro, cuando nos dejan libertad, pero nuestra obligación es adaptarnos a los gustos del cliente, porque, vuelvo a repetir, él es el que tiene que estar a gusto, es el que va a vivir la casa y es el que tiene que estar a gusto. Entonces, hay una comparación que yo pongo muchas veces, que es como, yo sé cuando me voy a hacer un traje, o un traje de vestir, o un traje de flamenca, por ejemplo, cómo lo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Yo llego a la persona, a la modista, y le digo, yo quiero que tenga tantos volantes, que sea largo, que sea corto, que las mangas me lleguen por aquí, de tal color, pero quien realmente lo tiene que confeccionar es la profesional de eso. Pues con las viviendas lo mismo, ¿no? Pues este ha sido un traje hecho a medida. Totalmente. En el que Ignacio, pues la verdad que se ha dejado aconsejar en todo momento, sí. Y luego pues él, la verdad que ha tenido un gusto exquisito. Hay que ver cómo tiene todo colocado a la perfección, cada detalle, cómo lo cuida. Es una casa que podía estar en una revista perfectamente, por lo bonita, lo hermosa, y por los detalles. Así es, muchas gracias por la parte que me toca, muchas gracias seguro que de parte de Ignacio por los piropos a la casa, él está encantado, y bueno, esto es lo que te hemos enseñado, esto es lo que hemos podido enseñarte. Pues muchísimas gracias, Paloma, por habernos mostrado esta casa, este espacio con encanto. A vosotros, ya sabes que siempre que necesites o que quiera y que yo pueda, estoy disponible. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Les esperamos próximamente en Espacios con Encanto en Wiju Televisión.